Hola amigos, nuevamente con ustedes, Claudia Rodríguez, y hoy vamos a continuar platicándoles mi historia, pero vamos a hacer un repaso por si no han mirado mi primer y segundo video. En el primer video yo les platicaba que fui madre adolescente y que salí embarazada a los 14 años. Después les platicaba que terminé la high school, me gradué y la vida no fue fácil. Les decía que había experimentado mi primer partida del corazón. Me rompieron el corazón en mil pedazos. Y me dejé con el papá de mi hija y les decía que había regresado nuevamente. Pues esa fue mi historia, más o menos, constantemente. Iba, venía, iba, venía, iba, venía. Y pasaron los años, regresé, me dejaba, regresábamos, me dejaba. Fue constantemente la misma historia. Y no quiero hacerme la víctima ni quiero señalar porque en el proceso aprendí mucho, maduré mucho y conocí a Dios como nunca lo había conocido, porque en medio de mis dificultades, de mis problemas, ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor para amarme, para levantarme, para seguir estando en mi vida. Pues les confieso que después de de mi primera bebé, vinieron más. Vino otra. Y después otra, y después otro. Entonces, en total, en un periodo de 13 años más o menos, tuve la bendición de ser madre cuatro, cuatro veces, con el mismo papá. Y en medio de todo eso, nos casamos y teníamos altas y bajas y habían cosas pues que no se superan. Cada vez más había más desconfianza, cada vez más había más inseguridades por mi parte y llega un momento que simplemente ya no quieres seguir luchando por un matrimonio que no tiene sentido. Después de que nos dejábamos y regresábamos y nos dejábamos y regresábamos, llega el momento que te enfadas y debo confesar que al principio yo intentaba de todo. Yo oraba, le pedía a Dios que cambiara las circunstancias, que cambiara al papá de mis hijas, de mis hijos, porque ya había nacido mi menor. Pero nada cambiaba. Yo iba a la iglesia, seguía estando mis papás espirituales en mi vida. Tenía mucho apoyo de mi familia. Y repasando un poquito mi infancia y de dónde vengo, vengo de una mamá maravillosa que también se divorció. Tengo dos hermanos y una hermana con mi mamá y con mi papá. Somos cuatro. Entonces yo crecí en una familia disfuncional con una pareja, un matrimonio roto. Y no quería eso. Por eso, en muchas razones, yo quería luchar por mi matrimonio. Yo quería ser la ama de casa perfecta. Creía que Dios iba a sanar mi matrimonio, pero entre más y más pasaba el tiempo, más y más se quebraba, más y más habían desconfianzas. Y no quiero señalar ni decir que una o yo o quien sea fue el culpable de nuestro divorcio. Simplemente yo creo que era la inmadurez. Yo estaba muy chica. Dios me estaba procesando. Dios me estaba ayudando a moldear a la mujer que soy ahora. Pero en el momento no lo ves. No miras lo que Dios está haciendo. No miras
que esos golpes son para algo más grande el día de mañana. Entonces yo no me daba cuenta que el Señor me estaba procesando, pero sí iba a la iglesia. A mis padres espirituales continuaban orando por mí en todo momento y cada vez más era más lento las ganas de querer seguir luchando por mi matrimonio. Entonces pasaron los años y mi relación se fue deteriorando. Mi matrimonio, sí, terminamos casándonos legalmente y mi matrimonio pues se fue quebrando a través de las infidelidades, a través de la falta de respeto, a través de el abuso emocional y verbal. Y eso dolía más que los golpes, pero no los golpes. Dolía más que los golpes físicos, que gracias a Dios nunca fui parte de esos golpes, nunca me fui sometida a golpes, pero los golpes en el alma duelen más. Bueno, no sé porque nunca me han golpeado físicamente, pero me he golpeado yo físicamente. Y yo puedo decir que los golpes en el alma duelen más. Entonces fue un quebrantamiento donde, donde, como les decía en mi video anterior, deja de doler, eventualmente deja de doler, pero también cuando deja de doler, empiezas a darte cuenta que estás rota, a darte cuenta que tu autoestima está por los suelos. Y mi autoestima estaba por los suelos. Yo me consideraba la mujer más horrible del universo. Y no es por ser vanidosa, pero sé que no soy fea. Pero en ese tiempo no miraba mi valor como mujer, como persona, como esposa, como madre. No miraba nada de ese valor. Nada más sabía que estaba rota. Y yo le pedí al Señor que cambiara mi relación. Le pedí a Dios que me bendiciera, pero Él podría haberlo hecho, pero decidió no hacerlo. Decidió no restaurar mi matrimonio y en ese tiempo yo no contaba con que el día de mañana me volvería a casar. Yo no miraba el proceso de adopción que después con mi nuevo esposo pasaríamos y adoptaríamos a nuestros hijos maravillosos. No miraba en la mujer que me convertiría, no miraba en lo que ahora soy, no miraba nada de eso. Yo nomás miraba que estaba dolida, que estaba quebrada y que lloraba en las noches cuando nadie me miraba, que le pedía al Señor que cambiara mi situación, que, que sonreía cuando no tenía nada de ganas de hacerlo, que seguía adelante luchando con mis hijos, por mis hijos, me dedicaba a ellos, pasaba mucho tiempo con ellos, mis fines de semana era con ellos, con mis niñas especialmente, donde me mantenía ocupada para que no doliera, para que mi matrimonio no doliera. Y me mantenía, muchas veces esto nos pasa como mujeres, de que hay tanto en nuestra mente, tanto en nuestro corazón, que en vez de ir con el Señor y en vez de ponerlo en manos del Señor, nos dejamos llevar por las emociones. Y de una y otra y tantas veces que me fallaría mi ex, que me rompería el corazón, que eventualmente yo también quiero ser muy honesta con ustedes, porque ahí es donde viene la gracia del Señor, el perdón que encontraría en el Señor. Y en vez de buscar mi refugio en el Señor, en Dios, busqué
en lugares que no tenía que buscar. Y terminaría yo también fallando en mi matrimonio, fallándole a mi ex, a mi esposo en aquel entonces. Ahora comprendo que cuando lo hice fue porque estaba tan quebrada que alguien más intentó restaurar mi corazón. Pero obviamente Dios no iba a bendecir esa relación y no llegó en nada. Pero sí llegó para darme cuenta lo frágil y lo quebrado que ya estaba mi matrimonio. Cuando eso pasó, yo supe que el papá de mis hijas, de mis hijos y yo, éramos dos personas quebradas completamente y ya no podíamos hacer nada para tratar de restaurar nuestro matrimonio. Ya había para entonces tanta desconfianza, tanta falta de respeto que nada iba a restaurar eso. Y Dios podía, pero no quiso, porque Él tenía otros planes. Que ahora le agradezco a Dios que me haya sacado de esa situación, que me haya sacado de esa relación. Y a final de cuentas me di cuenta que mis hijos merecían lo mejor. Y lo mejor no era mantener a esos padres juntos, mantenernos juntos por tratar de tener un matrimonio donde mis hijos crecieran con sus dos padres. Y al final me di cuenta que ya no podía más. No podía continuar así. Así es que después de mucha oración, tomé la determinación de separarme y divorciarme después de 13 años, casi 14 años y 4 hijos maravillosos. Y terminó esa etapa. Pero lo que viene, no lo esperaba. No lo esperaba. Pero Dios ya estaba preparando el camino. Porque la palabra del Señor dice que Dios tiene planes de bien y no de mal, al fin de darnos un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Y después aprendería yo que ese verso se convertiría en parte importante de mi vida. Pero el divorcio no es fácil. Uno no se casa pensando que te vas a divorciar. Uno no se casa pensando que el amor de tu vida te va a fallar. Uno no se casa pensando que uno también fallaría eventualmente. Pero como les digo, yo me di cuenta que yo estaba rota y tratando de rehacer mi corazón, que se restableciera, busqué en lugares equivocados. Aprendería mucho de esa lección y me daría cuenta de que ni el papá de mi hija ni yo, de mis hijos y yo, merecíamos vivir una vida así. Una vez más, me llené de valor, tomé la decisión y me salí de ahí. Dios nos acompaña en todo momento, en las buenas, en las malas, cuando tú fallas, cuando te fallan, cuando te rompen el corazón, cuando cometes errores. La misericordia y la gracia de Dios es tan grande y se renueva cada mañana su misericordia, que eso lo tuve que pasar para vivir y experimentar y entenderte a ti, mujer, a ti, hombre, que has pasado por situaciones donde tal vez no estás orgulloso de lo que has hecho. Pero déjame decirte que aún en medio de tus errores, Dios te perdona y
te da el favor y la gracia para salir adelante de eso. Me tomó tiempo perdonarme. Me tomó tiempo aceptar que simplemente cometí un error. Me tomó mucho tiempo y después de muchas oraciones y después de muchas veces que le pedí al Señor, finalmente Dios me restauró, me sanó. Y más adelante les platico lo que pasó después.